Espero que estén muy bien, me alegra mucho volvernos a encontrar por este medio. Espero que se estén cuidando mucho, preferiblemente desde nuestras casas. Si por alguna razón debemos salir a comprar la despensa o salir a trabajar, pues tratemos de cuidarnos un poquitico más. Mi nombre es Ángel, yo soy guía de la ciudad de Bogotá y del Instituto Distrital de Turismo. El día de hoy en Turismo Cultural les voy a hablar sobre uno de los cerros tutelares más altos de Bogotá, que no es Monserrate, está justo al lado de ella. Hoy en día la conocemos como Cerro de Guadalupe, pero en el tiempo de antes, en el tiempo de nuestros indígenas, antes que los colonizadores llegaran, este cerro era conocido como Chiguachí y por su lado Monserrate era conocido como Pensacá. El Cerro de Guadalupe tiene una altura aproximada de 3.300 metros sobre el nivel del mar, es por eso que desde allí vamos a poder apreciar una vista inigualable de la ciudad de Bogotá. Una de las cosas más curiosas de Guadalupe en estos momentos es esa escultura que se puede ver desde todas partes en Bogotá. Es una escultura de cemento de 15 metros de altura. Normalmente nosotros solemos pensar que es un Cristo porque tiene los brazos abiertos. Lo solemos comparar con el Cristo Redentor en Brasil o con el Cristo Rey en Cali. Pero resulta que no, es la Virgen de la Inmaculada Concepción, que es la patrona de los bogotanos según la religión católica. Otro dato curioso sobre el Cerro de Guadalupe es su nombre. Resulta que a la llegada de los conquistadores, igualmente como pasó con Monserrate, cuando ellos lograron llegar a la parte más alta de Guadalupe, decidieron dedicarle ese cerro a la Virgen de Guadalupe de Badajoz, en España. Pero también cuando ustedes suban, mis amigos, a la cima de la montaña, van a darse cuenta que debajo de la escultura hay una iglesia y dentro de esa iglesia hay una réplica, hay una escultura de la Virgen Morena de Guadalupe de México, también para hacer alusión a la parte religiosa que tenemos en común. Entonces, pues ustedes, mis amigos, les gustaría conocer un poquitico más de nuestros cerros tutelares, de todos nuestros cerros orientales. No se les olvide iniciar por estos dos cerros que son los de más fácil acceso al público, Pensacá y Chiguachí, Monserrate y Guadalupe. Listo, también protejamos la naturaleza, recordemos que esa es la forma más fácil de apropiarnos de lo nuestro, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vivamos la vida, vivamos la cultura y recordemos que juntas somos más. Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos en nuestra quinta conferencia de la Cátedra de Turismo Preparando mi Futuro. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje, bienvenidos a este espacio de reflexión. El día de hoy, como es costumbre, vamos a tener nuestra asistencia durante la sesión. Al finalizar vamos a tener una hora adicional para que ustedes puedan registrarse en el link que vamos a suministrar a través del chat. Quienes tengan algún problema con este link pueden solicitarlo al correo jenny.avendano@idt.gov.co. También el día de hoy nos acompañan en nuestro chat nuestra profesional Natalia Cadena, la docente del Colegio Amigo del Turismo Carolina Mora, y va a estar nuestra profesional y nuestra primera conferencista Rocío Rosso, atendiendo todas las inquietudes que vayamos teniendo durante la sesión y condensando esas preguntas definitivas para nuestra conferencia de hoy. Venimos entonces también acompañándonos durante estas 5 sesiones, dos profesionales que nos ayudan a transmitir este mensaje a los niños sordos del Colegio República de Panamá. Ellas son Mayerly Rondón y Silvia Valdés. Hoy están acompañándonos como es de costumbre. También esta semana tenemos la fortuna de contarles que nos encontramos el día de ayer con nuestros ganadores del reto, del primer reto que tuvimos en la sesión número 3. Allí en este taller estuvimos con Teo Duque del Museo Arqueológico aprendiendo un poco sobre el caimán del río Magdalena y qué representa el caimán para nuestra cultura colombiana. Allí están viendo en pantalla algunas imágenes
del taller. Fue un taller muy enriquecedor, fue un taller en donde los chicos asistentes y docentes aprendieron un poco sobre el manejo de la plastilina, la técnica, la forma de hacer cada una de las piezas que hizo parte de este caimán. Felicitaciones a estos ganadores. Vamos a tener otros retos y otros premios conforme vamos avanzando en esta programación. Bueno, entonces ahora sí, como veníamos ya en las conferencias pasadas, nuestra primera conferencia hicimos un panorama general de lo que es el turismo con ABC del turismo. La siguiente sesión hablamos de esa estructura y superestructura que permite esta dinámica del sector del turismo. Y en la sesión pasada estuvimos conversando sobre turismo y luego sobre turismo y el código ético del turismo con nuestras dos conferencistas. Hoy nos acompaña una profesional que es muy importante en el Instituto Distrital de Turismo. Ella es Jimena Villota. Ella es administradora de empresas turísticas y hoteleras, especialista en dirección y gestión de proyectos, con experiencia en turismo accesible. Es apasionada por trabajar por la inclusión y la eliminación de barreras para generar un turismo para todas las personas. Actualmente en el Instituto Distrital de Turismo lidera el programa de turismo incluyente y accesible desde diferentes estrategias para lograr este objetivo. Jimena, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Están conectándose cerca de 500 estudiantes de grado 10º y 11 y docentes de diferentes colegios amigos del turismo del país. Entonces te escuchamos, estamos súper prestos a aprender mucho el día de hoy. Jenny, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación tan bonita. En realidad, estar aquí con ustedes para mí es un gusto, sobre todo contar un poco acerca del turismo accesible y cómo este lleva a la inclusión. Entonces, sin más preámbulos, pues quisiera comenzar porque es muy poco el tiempo y son muchas las cosas que tenemos que ver y que aprender. Entonces, empezamos. Fenómeno social. ¿Qué nos han dicho a nosotros del turismo? Yo supongo que cuando ustedes empiezan a conocer un poco del turismo, les empiezan a decir que este es un fenómeno cultural, ambiental, económico, pero sobre todas las cosas, y aquí vamos a tener en cuenta, es un fenómeno social. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos vamos a encontrar con una diversidad de personas muy grande en todo el mundo. Si ustedes ya se encuentran con una persona supremamente diferente en su familia, imagínense cómo es en el mundo. Entonces eso es la diversidad, que son expresiones diferentes del ser humano. Todas las personas nos comunicamos o nos expresamos de diferentes maneras. Entonces tenemos que tener en cuenta como preámbulo que absolutamente todos y en cada momento de nuestras vidas vamos a necesitar algo para poder comunicarnos o funcionar. Entonces vamos a empezar inmediatamente con qué es turismo accesible y después vamos a ir desarrollando cada una de las fases y de las etapas para que lo comprendamos un poquito más. Siguiente. Entonces, ¿qué es turismo accesible? Ahí lo voy a leer y después voy complementando. Es una forma de turismo que implica un proceso de colaboración entre los interesados para permitir a las personas con necesidades especiales de acceso en distintas dimensiones, movilidad, visión, audición y cognición, funcionar independientemente, con igualdad y dignidad, gracias a una oferta de productos, servicios y entornos de turismo diseñados de manera universal. ¿Qué pasa aquí? Absolutamente todos los que trabajamos en turismo debemos poner nuestro granito de arena para que sea incluyente y accesible. Por eso dice que todos los interesados debemos permitir. Ahora, personas con necesidades o con requisitos específicos de acceso. Es decir, que si yo requiero, por ejemplo, de unas gafas para poder ver, es decir, que si yo requiero unas muletas para poder desplazarme, todas las personas necesitamos algún requisito específico de acceso en igual o diferente medida, pero en algún momento de la vida lo requeriremos. Estas son las claves que nosotros tenemos que aprendernos de turismo accesible, y es que el turismo accesible requiere sí o sí de que las personas funcionen independientemente, con autonomía y con seguridad. Esto es clave para que lo entendamos. Si nosotros queremos aprender qué es turismo accesible, llevémonos en la cabeza que lo que necesitamos es autonomía, independencia y seguridad de la persona, del visitante, del turista.
¿Por qué? Y gracias a qué? A que se eliminan unas barreras de acuerdo con una oferta de productos y servicios que están establecidos para que la persona pueda disfrutarlos y apropiarlos. Sigamos. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que esta frase es importante, y es: no todo lo accesible es incluyente, pero todo lo incluyente debe ser accesible. ¿Qué pasa? Que hay veces que nosotros, por ser accesibles, muchas veces se nos olvida que necesitamos generar la inclusión efectiva de la persona. Por ejemplo, a veces uno llega y dice, las sillas azules en Transmilenio a veces sí son accesibles, claramente proporciona que una persona pueda llegar y pueda sentarse ahí, que lo necesita, pero a veces se lo tilda, es decir, que esas personas simplemente, o esas sillas simplemente pueden utilizarlas ese tipo de personas, esa clase de personas, lo cual no todo tiene que ser así, debe haber algo especial, específico y preferencial para el disfrute de esas personas, pero no necesariamente tenemos que excluir y señalar que son ese grupo y tipo de personas a las que se debe ayudar, por así decir. Entonces, cuando hablamos de turismo accesible, los prestadores de servicios turísticos y nosotros y todos aquellos que nos estamos preparando para servirles al sector, tenemos que tener en cuenta que la accesibilidad nos tiene que llevar también a la inclusión, porque si no, de nada nos sirve que sí podamos subir, que sí podamos hacer las cosas, pero no generemos ese ambiente de que en el que en realidad todos estemos y podamos actuar. Siguiente. Aquí vamos a hablar de un tema que es indispensable y es el diseño universal. El diseño universal es el papá, por así decirlo, del turismo accesible. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros deberíamos estar pensando siempre en hacer nuestros servicios y nuestros productos de manera que se le facilite a todas las personas. Lo que quiere el diseño universal es simplificarle la vida a todas las personas y que todas tengan cabida en el turismo sin importar si tiene alguna condición o una necesidad específica de acceso. Entonces, el diseño universal es la creación de productos, entornos, programas y servicios diseñados de modo que sean utilizables por todas las personas en la mayor medida, sin necesidad de que se adapten o se especialicen. Eso es el diseño universal empezando desde cero. Si yo quiero construir un destino, un producto, un servicio, debo tener en cuenta que hay millones de personas y que cada persona tiene una necesidad específica o una necesidad a la que requieren que se le eliminen una barrera para que puedan actuar de esa manera autónoma e independiente en el turismo. Entonces vamos a ver que el diseño universal tiene unos principios. Siguiente. Entonces en pantalla ustedes ven 7 principios que aplican al diseño universal. El primero es un uso equitativo. Entonces, si nosotros diseñamos, el diseño debe ser útil para todas las personas. Debe brindar las mismas posibilidades de uso para todos. Debe evitar la exclusión de ciertos beneficiarios o de las personas. Todos los usuarios deben contar con las mismas garantías de privacidad y seguridad y autonomía. Y el diseño debe ser agradable para cada una de las personas. El segundo tiene que ver con el uso flexible. El diseño se adapta a un gran rango de preferencias y habilidades de cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Que se ofrece opciones en la forma de uso, debe servir tanto para personas diestras como para zurdos. Entonces, ustedes han visto, hay veces que nos ponen, por ejemplo, en nuestros escritorios, nuestros pupitres, hay personas que son zurdas, se las ponen de la diestra, y ahí ¿qué se hace? Es dificultarle un poco el proceso a la persona. Eso es lo que tenemos que mirar, y es que tiene que servir para todas las personas. Facilitar al usuario la precisión y exactitud y adaptar al ritmo de uso del usuario. Independientemente si el usuario, por ejemplo, es un niño o es un adulto mayor, debe adaptarse al ritmo de cada persona. El tercer principio tiene que ver con el uso simple o intuitivo. ¿Qué quiere decir esto? El uso del diseño debe ser fácil de entender, sin importar la experiencia, los conocimientos o las habilidades del lenguaje o del nivel de concentración del usuario. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Uno es eliminar la complejidad, dar mensajes claros, cortos y concretos, adaptarse a un rango amplio de grados de conocimiento del lenguaje, ordenar la información de acuerdo con su importancia
y proporcionar información y retroalimentación eficaces durante y después de lo que nosotros estemos requiriendo y haciendo. El principio 5 es tolerancia al error. El diseño minimiza riesgos y accidentes involuntarios. Nosotros no podemos estar creando productos o servicios que de cierta manera le generen un riesgo al turista o al visitante. Entonces lo que debemos hacer es ordenar los elementos para minimizar el peligro y los errores que pueden haber. Si hay algún peligro, por ejemplo, debemos advertirlo y debemos señalizarlo. Proporcionar características para controlar las fallas que puede haber en ciertas situaciones, circunstancias, y descartar acciones inconscientes en tareas que requieren concentración. Y el principio 6 es el mínimo esfuerzo físico. El mínimo esfuerzo físico debe permitir al usuario mantener una posición adecuada de su cuerpo. Debe usar fuerzas de operación razonables, es decir, que yo tengo que esforzarme de una manera mínima, no debo sobreesforzarme para poder llegar a cierto producto, a cierto servicio. Minimizar las acciones repetitivas y siempre minimizar, tal cual como lo dice, el esfuerzo físico. Nosotros no debemos estar haciendo de más para poder conseguir y alcanzar algo. Estos son los 6 principios. Hay un séptimo que se llama adecuado tamaño de aproximación y uso, que quiere decir que se deben brindar una línea clara de visibilidad hacia los elementos importantes sobre los cuales nosotros nos vamos a acercar, proporcionar una forma cómoda de alcanzar todos los componentes, acomodar variantes en el tamaño de la sujeción, por ejemplo, de cuando yo tengo que alcanzar algo, que esté a mi alcance en realidad y no tenga que estirarme o elevarme para poder lograrlo, y proporcionar un espacio adecuado para el uso de productos de apoyo o de ayudas vivas. Ayudas vivas, por ejemplo, son los perros que normalmente las personas ciegas utilizan. Entonces, estos principios son indispensables que los aprendamos porque con ellos vamos a ver cómo nosotros estamos adecuados o adaptados en nuestras instalaciones, en los hoteles, en las agencias de viajes, en los restaurantes y en todos los prestadores de servicios turísticos que nosotros ya conocemos. Nos sirve porque después de esto vamos a empezar a notar y vamos a empezar a visibilizar que no todo, y efectivamente en Colombia muchísimas de las cosas no están diseñadas universalmente. Hay veces relegamos, dejamos de lado a ciertas personas o segmentos de la población y hace que se impida que estos principios se cumplan. Entonces, para eso, siguiente. Están los ajustes razonables. Los ajustes razonables son las medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal para las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Ajustes que faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igual de condiciones que el resto de los ciudadanos. Nosotros, como no estamos diseñados de una manera universal, que fue la que ustedes ya vieron antes, lo que necesitamos hacer es tener estos ajustes razonables. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes ven en las imágenes un parqueadero para carros, para motos. Si ustedes ven, simplemente están esos carros, pero en la imagen que sigue se le hace un ajuste razonable, y es decir, que se deja un espacio más amplio para que puedan utilizarlos las personas, por ejemplo, con silla de ruedas, las mujeres que tienen coches, que necesitan bajar a sus bebés. Esos son los ajustes razonables. Todas las medidas que nosotros tenemos que hacer de adecuación para que todas las personas puedan ser incluidas en el servicio que nosotros estamos ofreciendo. En la imagen, por ejemplo, de abajo, ustedes logran ver que, por ejemplo, va a haber alguna venta y ustedes ven que hay una escalerita ahí, un escalón. ¿Qué hacen con el ajuste razonable? Ponen una rampa para que todas las personas ahí sí puedan acceder de manera que se les facilite, que sea fácil. Por ejemplo, si nosotros hablamos del sector, si en Anato, en la vitrina turística de Anato, nosotros nos ponen que cada vez tenemos que para visitar algún stand, tenemos que subir, pues el acceso a muchas personas se va a haber visto relegado, y además muchas personas van con maletas para recoger información.
Lo que hace esta rampa es facilitarles el acceso, les da independencia y les da mucha más seguridad. Siguiente. Entonces ahorita vamos a detenernos un poco en hablar de los beneficiarios de la accesibilidad. En realidad, ¿quiénes se benefician de que nosotros hagamos estos productos y estos servicios de manera que pues todas las personas podamos estar dentro? Entonces, nosotros normalmente vamos a ver el primer tipo de beneficiarios sobre los cuales se habla mayormente, son las personas con discapacidad. Siempre o cada uno de nosotros conocemos una persona con discapacidad, si es que no somos una persona con discapacidad. Pero entonces, para comprender un poco más quiénes son las personas con discapacidad, que es el primer grupo de beneficiarios, son aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Esto lo dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y aquí hay que tener muy claro, y por eso está subrayada, las barreras. Es decir, que las personas con discapacidad no son aquellas personas que tienen el problema y que no pueden actuar y que por eso entonces no pueden entrar a cierta parte y por eso no pueden entrar a un hotel o por eso no se pueden comunicar en un restaurante. No, el mensaje siempre tiene que ser que son las barreras que nosotros ponemos, tanto actitudinales como de edificación, de infraestructura, las que impiden que esas personas puedan interactuar con el entorno. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener muy claro en la accesibilidad, y es que lo primero que se tiene que hacer es derribar barreras para que todos podamos ingresar y podamos ser incluidos en este fenómeno que se llama turismo, en el cual todos además tenemos derecho de participar. Entonces, ¿qué tipos de discapacidad hay? Siguiente. Normalmente, ¿por qué lo vamos a nombrar? Porque en el imaginario de las personas, o en lo que conoce la mayoría de las personas, cuando decimos persona con discapacidad, normalmente se refieren a aquellas personas que son usuarias de sillas con ruedas. Y entonces se hacen las adaptaciones de ellas para eso. Por eso ustedes ven tal vez tantas rampas o ascensores o salvaguardas que los ayudan. Pero se olvidan de las otras personas con discapacidad que también requieren de unos ajustes para poder estar en igualdad de condiciones que los demás. Entonces está la discapacidad física, que es la disminución de la movilidad total o parcial de uno o más miembros del cuerpo. La sensorial, que comprende la discapacidad auditiva, pérdida o disminución de la capacidad de oír. La visual, que es la disminución total o parcial de la visión. Y sordoceguera, son personas que no pueden o parcialmente tienen una disminución en el oído o en la visión. Sigamos. Están las personas con discapacidad mental o intelectual. Discapacidad mental dice que son afectación moderada o severa del funcionamiento personal, laboral, social y familiar. Intelectual, deficiencias significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa. Aquí, ¿cómo las diferenciamos? Normalmente la mental es cuando alguna persona tiene o requiere servicios médicos para poder estar bien. Paranoias, por ejemplo, y la intelectual normalmente la identificamos con personas con autismo, con síndrome de Down, normalmente. Hay muchas subtipos en discapacidad intelectual que hay que ahondar un poco más, pero para que nosotros tengamos una referencia y las podamos conocer. Y hay una discapacidad múltiple. ¿Qué quiere decir múltiple? Es que hay dos o más tipos de discapacidad en una persona. Entonces, para ella se necesita más requerimientos de acceso para poder incluirse en la sociedad. Siguiente. Esto es una fórmula que nosotros vamos a aprender, y es que tenemos que tener muy claro que cuando hay una condición del ser humano, pero a eso se le suma una barrera, ahora vamos a ver qué son las barreras, es cuando se genera en realidad la discapacidad. Entonces, como les estaba diciendo antes, la discapacidad o la persona con discapacidad no es quien tiene el problema, ahí el problema es la barrera.
¿Por qué? Porque además cuando hay una condición del ser humano más un ajuste razonable, que es lo que ya vimos, que son esos pequeños cambios que podemos hacer nosotros en nuestra actitud, en nuestra infraestructura, es cuando se genera la inclusión. Entonces, la invitación es para que nosotros empecemos pues a generar estos ajustes razonables para generar más inclusión. ¿Desde qué? Desde el cambio de la actitud puede ser una buena iniciativa. Y es mirar a todos con empatía y sentir que en realidad todos somos iguales. Siguiente. Listo, vamos a ir a otro segmento de beneficiarios en el turismo accesible y son los adultos mayores o turistas seniors. Últimamente están mandando la parada en el turismo internacional. Son personas que normalmente ya tienen su pensión, tienen el tiempo para poder viajar, entonces es un segmento al cual nosotros tenemos que mirar más detalladamente y claramente y empezar a formar esos productos o los paquetes turísticos para ofrecérselos a ellos, porque nos va a ayudar muchísimo a incrementar nuestra economía desde el turismo. Normalmente, y según los estudios, se ha visto que son personas que viajan en grupo, que ha cambiado totalmente su manera de distracción. Es decir, que antes notaban que ellos, por ejemplo, se dedicaban a jugar cartas, a tejer, a coser, pero ahora, con el acceso a Internet, sobre todo, se han dado cuenta que pueden empezar a conocer diferentes destinos, diferentes lugares, y tienen el interés y la intención de poder ir y conocer esos diferentes destinos. Personalmente, he visto a muchas personas, adultas mayores, viajar en grupos hacia diferentes ciudades, y la idea es que nosotros empecemos a ver qué requieren ellos. Las personas a los adultos mayores, perdón, ¿qué van a requerir? Normalmente algunos tienen enfermedades, podríamos entonces ver si requieren algún tipo de ayudas médicas, de ver que alguien esté pendiente de ellos. Caminan despacio, entonces necesitamos varias escaleras para ellos, o más bien vemos si hay terrenos que sean planos, en donde ellos puedan desplazarse fácilmente. De los turistas senior, ahorita, para que los tengamos en cuenta, mandan mucho la parada en turismo, sobre todo en turismo internacional. Entonces, si nosotros quisiéramos captarlos, debemos ver qué en realidad requieren ellos. Y están otros grupos de la población. ¿Quiénes son los otros grupos de la población? Pues los niños. Hay un grupo que son los niños, que por su edad, que por su estatura, requiere que todos los servicios y productos y también por el conocimiento sean mejores explicados. Entonces yo les pongo como un ejemplo, y es los baños de los niños que ahora están en los centros comerciales. Lo que permitieron es que les den autonomía a los mismos niños y ellos solitos, por sí solos, vayan al baño y se puedan también lavar las manos solos, sin necesidad de que el papá o la mamá los suba al inodoro, baje al inodoro, vaya y se lave las manos. Eso lo que hace es la accesibilidad de la inclusión. Otras personas son las personas de talla gruesa. Entonces, tengamos en cuenta que necesitan un espacio mayor para poder sentarse cómodamente. Entonces, aquí es donde nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿y qué pasa entonces con las sillas de los aviones? ¿Y qué pasa entonces con las sillas de los buses? Entonces, tengamos presente cuántos ajustes debemos realizar para que en realidad no haya inclusión. Las mujeres gestantes en estado de embarazo, las personas de talla alta o de talla baja, por ejemplo, todos necesitan estos ajustes. Las personas extranjeras, ustedes me dirán, pero ¿por qué las personas extranjeras? Y es que resulta que muchas hablan otro idioma. Y dentro de derribar barreras es la barrera de la comunicación. Entonces, lo que necesitamos es, bueno, si hay esta barrera, si una persona llega y me habla mandarín y yo no sé qué hago para comunicarme entonces con ellas, y es empezar a buscar qué medidas, qué métodos logran y son efectivos para que yo me comunique con estas personas. Entonces, aquí hemos tomado, por ejemplo, la iniciativa de que nuestros guías de turismo deben saber inglés, deben saber un segundo idioma. Jimena, discúlpanos un segundo, vamos a hacer el cambio de intérprete de lenguas colombianas. Sí.
Listo, Jimena, ya podemos continuar. Te cuento que tenemos muchas preguntas en el chat. Para continuar, hay una pregunta muy interesante, si la quieres responder ahorita o si la quieres responder finalizando. Dice, ¿cómo se hacen las adaptaciones en sitios que son patrimonio cultural? Esa es una pregunta que en estos momentos es supremamente interesante porque normalmente el patrimonio no se puede tocar. Pero, ¿qué pasa? Hay ayudas que sin necesidad de que se tenga que reformar. Por ejemplo, si tiene un escalón, hay algunas rampas que son movibles que lo que hace es permitir que esa persona pueda ingresar. Lo otro es un trabajo en conjunto con esa casa, con ese museo, para que veamos qué adaptaciones se puedan generar en realidad o específico para que puedan ingresar. ¿Por qué? Porque se ha visto que, por ejemplo, los anchos de las puertas no permite que una persona en silla con ruedas pueda ingresar. Entonces, lo que se debe ver es por dónde o qué otra parte se puede hacer el ingreso, el acceso y ver si, por ejemplo, la implementación de un ascensor o de unas ayudas de salvaescaleras se lo puede hacer. Entonces, es el trabajo en conjunto de la entidad que requiere hacerlo con la del patrimonio. Sin embargo, para eso también, ahora al finalizar, les dejo unos lineamientos de turismo accesible, que son una guía, y ahí específicamente también habla de patrimonio y todo lo que se puede hacer en ello. Pero es supremamente interesante porque son los que menos a veces, por ser patrimonio, dejan que se cumpla la accesibilidad. Listo. Yo creo que igual las preguntas las vamos contestando, que tenemos muy poco tiempo para continuar. Listo, entonces otros tipos de comunicaciones y como le decíamos es este ajuste razonable, la lengua de señas colombiana. Es algo que debemos tener en cuenta e implementarla siempre en lo que podamos, en los eventos, en las participaciones. Por ejemplo, ustedes han visto que la alcaldesa también cuando habla, hace sus interlocuciones y demás, pues habla con una persona intérprete en lengua de señas, que eso permite la inclusión de todas las personas sordas. Ahora, expresiones dignas. No me voy a detener tanto aquí. Estas expresiones dignas son tomadas de la Comisión Intersectorial de Movilidad y Accesibilidad del Sistema Nacional de Discapacidad de Colombia. ¿Qué pasa? Y es que nosotros estamos acostumbrados a hablar de las demás personas como cualquier otra cosa. Y lo que estas expresiones dignas es decirles a ustedes, esperen un momento, se tiene que hablar bien y se tiene que referir a una persona de manera correcta y coherente. Entonces, siempre nosotros a veces nos referimos al discapacitado, al minusválido, al deficiente, al enfermo. Entonces, eso tenemos que eliminarlo totalmente de nuestro vocabulario. Y si nosotros estamos trabajando en turismo y estamos en pro de la inclusión, lo que vamos a decir, y es correcto decir, es persona con discapacidad. Así está estipulado. Ahí hay otros ejemplos, por ejemplo, que dicen invidente, el ciego, cegatón. Hay muchas personas que dicen el invidente, está mal. Entonces, la persona con discapacidad visual o persona ciega, o persona con discapacidad auditiva o persona sorda. Entonces, siguiente. Aquí también, por ejemplo, hablan de la discapacidad psicosocial, de enfermos mentales, a veces les decimos. Entonces, son personas con discapacidad psicosocial. A nuestros viejitos, a nuestros ancianos de la tercera edad, pues les vamos a decir personas mayores, que es lo correcto decir. ¿A qué va todo esto? Es que nosotros necesitamos apropiarnos y tener un vocabulario adecuado para poder ofrecer los servicios de manera en que todas las personas se sientan cómodas con lo que se está hablando y se está diciendo. Y estas son las expresiones que en realidad nosotros deberíamos utilizar para poder ofrecer todos los productos y servicios. Y además porque hemos visto y se ha reconocido que estas expresiones son las que generan bullying dentro de colegios, dentro de universidades, y son lo que queremos erradicar. Como tip, y si a ustedes no les queda claro cómo se deben referir, es que primero siempre refiéranse a la persona. Si una persona tiene discapacidad, persona con discapacidad, persona ciega, persona mayor. Siempre refiéranse a la persona porque eso es lo que lo compone. No la discapacidad lo hace a él, sino la persona que tiene una discapacidad. Siguiente. Listo. Estas son cifras para que nosotros veamos la cantidad de personas a la que nosotros debemos adecuar los servicios. Más de 1.000 millones de personas tienen alguna discapacidad en el mundo. Eso refiere al 15% de la población.
En Colombia, según el último censo, son 3 millones aproximadamente, y el 30% de la población necesita condiciones de accesibilidad en Colombia. Es decir, que o son niños, o personas mayores, o mujeres gestantes, o personas de talla gruesa, sin contar, por ejemplo, las de talla alta, de talla baja y demás. Entonces, digamos que un aproximado es el 30% para tener en cuenta, pero se supone y se prevé que hay muchísimas más. Siguiente. Listo. Entonces, en Colombia son el 7.1% del total de la población. Vemos que en Bogotá 200.579 son personas con discapacidad y en Cundinamarca 235.000. Siguiente. Estas cifras las vamos a tener en cuenta porque, por ejemplo, hay 15% de personas en el mundo con discapacidad, otras 15% en el mundo en situación de discapacidad. Aquí ustedes me van a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Resulta que las personas con discapacidad tienen su discapacidad permanente, es decir, que durante el transcurso de su vida va a tener esa discapacidad. Y en situación es que esa discapacidad es temporal. Por ejemplo, si a mí me operaron de la pierna y necesito estar en silla con ruedas o con muletas cierto tiempo específico. Entonces, eso es en situación. Entonces, miremos que hay 15% con discapacidad, 15% en situación de discapacidad, 12% adulto mayor, 70 millones de personas son usuarias de sillas con ruedas. Es una cantidad de personas a las cuales nosotros les denegamos el acceso porque tenemos escaleras, por ejemplo, para entrar a un hotel o a un restaurante. Y se estima que para 2050 el 22% de la población mundial tendrá más de 60 años. Siguiente. Listo, entonces llegamos a lo importante del turismo accesible, que es derribar las barreras. Entonces, ¿qué son las barreras? Toda situación o factor que afecta, obstruye o obstaculiza el funcionamiento corporal y personal, dificultando la buena y eficiente relación con el entorno y con las demás personas. Entonces, miremos que en realidad sí tenemos demasiadas barreras que derribar. Estas barreras son del entorno, desde la planificación y reservas. Entonces, pongámonos a pensar y decir, bueno, voy a planificar mi viaje, voy a abrir, normalmente ahora todo se hace por internet, ¿qué pasa si mi página no es accesible? ¿Qué pasa si mi página no tiene GIFs con lengua de señas para que le permita a la comunidad sorda entender qué es lo que estoy ofreciendo? ¿O qué pasa si una persona ciega se mete y no tiene un software que le permita escuchar lo que nosotros estamos ofreciendo? Entonces, pensemos en toda la población, como yo les digo. Infraestructura y transporte. Pensemos, por ejemplo, un taxi. ¿Cómo adaptamos nosotros el sistema de transporte para que una persona en silla con ruedas entre tranquilamente? Las edificaciones, los ascensores, todo lo que nosotros utilizamos normalmente y que a veces no nos damos cuenta que otras personas por su condición no lo pueden hacer. La comunicación, cómo nos vamos a conocer nosotros y el destino en sí. Entonces, si yo quiero una catedral, si quiero ir a una cafetería que sea supremamente recomendada, si quiero ir a la iglesia, ¿yo cómo hago para poder acceder? Y las sociales, que son las barreras que normalmente más se dificultan, porque eso tiene que ver con cada una de las personas y a la cual la invitación también es aprendamos a tratar a las demás personas, independientemente si tienen discapacidad o no, y es falta de formación en empresas del sector. Nosotros hemos visto que nos falta que más personas se capaciten y formalicen en este tema. Falta de conciencia sobre accesibilidad, no muchas personas, arquitectos, por ejemplo, ingenieros que construyen esto, no lo conocen, y las barreras que nosotros mismos ponemos como personas cuando vemos una persona con algún tipo de limitación. Siguiente. Siguiente. Lo vamos a pasar supremamente rápido porque son imágenes para que nosotros veamos cómo son las barreras. Entonces ustedes ven ahí que hay una persona en silla con ruedas, entonces necesita subirla, pero hay solamente escaleras. O hay una persona que requiere ingresar al baño, pero no cabe por la puerta. O hay este tipo de rampas, por ejemplo. Ustedes ven que uno de los principios del diseño universal es bajo esfuerzo físico. Miremos con este tipo de rampas lo que estamos haciendo, es que las personas se esfuerzan un montón o puede generar un accidente, porque si él está solo puede que la silla con ruedas se le devuelva y se genere un accidente, que es lo que no se quiere con el diseño universal. Ahí ustedes están viendo en pantalla también una persona que quiere acceder a una información, está en silla con ruedas. Esto aplica para un niño también o para una persona de talla baja.
necesita una información y requiere mucho esfuerzo para poder hablar con la persona. Entonces la comunicación no va a ser eficiente y ven que rampas que son imposibles en realidad de subir. Siguiente. Bueno, miren este tipo también de cosas que uno se encuentra de verdad en el diario vivir y que uno dice pues no sirven para nada, las pusieron ahí porque no se sabe y no va a contribuir con nada. Siguiente. Estos son los accesos, por ejemplo, a transportes públicos, cómo hacen ellos para poder subir y utilizar el transporte. Siguiente. Y aquí están los ejemplos de accesibilidad. Esto es lo que yo les hablaba del baño. Lo que hizo el baño de los niños, por ejemplo, esto fue tomado en un centro comercial, y es la independencia y la autonomía de ellos, ya sin necesidad de que alguien los esté ayudando, los esté cogiendo, que es uno de los principios del turismo accesible. Siguiente. Así deberíamos nosotros contar, por ejemplo, lo que ven ustedes, que se ven como líneas, son franjas podotáctiles. Estas franjas podotáctiles sirven a las personas ciegas para que se puedan guiar y tienen cambios también para que ellos sepan hasta dónde tienen que ir. Entonces, ustedes ven en esa imagen que hay unos que son punticos. Eso refiere a que hay un cambio de dirección. Y las líneas rectas, pues ya, es que siga derecho. Pero ustedes, si se dan cuenta, en Bogotá y en muchísimas ciudades, hay franjas podotáctiles, pero están muy mal hechas, están mal puestas. Esas franjas me llevan a un poste, me llevan al carrito de perros, me llevan a un semáforo y ahí me choco con ellos. Entonces, también hay que tener en cuenta que todo este tipo de cosas hay que hacerlas y hacerlas bien, porque si no, estamos perdiendo la plata como una entidad o como un prestador de servicios turísticos. Siguiente. Una habitación accesible. Ahí la ven, entonces tiene un espacio amplio. La cama, por ejemplo, tiene que ser a la misma altura de una silla con ruedas o de la cadera. Los tomacorrientes deben estar a la altura en donde alguien no se tenga que esforzar más. Siguiente. Un baño accesible. Normalmente el diseño lo que tiene que hacer es que no se vea tampoco como algo hospitalario, sino como algo que en realidad va a ayudar a la persona. Entonces ustedes ven en esa imagen que el espejo está un poco inclinado. La inclinación permite que todas las personas se puedan ver independientemente si tiene una altura muy grande, una estatura muy grande o pequeña. El lavamanos no tiene ningún tope para que la persona en silla con ruedas pueda ingresar fácilmente y pues se lave las manos. Y las barras que ustedes ven ahí en los inodoros ayudan a que las personas hagan el traspaso de su silla con ruedas fácilmente hasta el inodoro. Esa barra tiene que ser una que esté fija y otra que sea abatible, porque de nada sirve que las dos sean fijas, que eso es algo que pasa mucho siempre, pero entonces ahí la persona cómo hace la transferencia, o sea, es algo que en muchas partes está. Siguiente. Esto es un restaurante, entonces, por ejemplo, dejar un espacio en una mesa vacío para que llegue un usuario de silla con ruedas se siente ahí tranquilamente. Deberíamos poder también tener una persona de servicio que nos hable en lengua de señas, o podríamos tener también una carta que esté un menú, que esté en una tablet o un dispositivo que me cuente en lengua de señas también que me ofrecen, o algo en braille, un impreso en braille, que la persona ciega también lo vea. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, inclusión. Siguiente. Miren, por ejemplo, playas que puedan ser accesibles a los que todos podríamos estar. Estas personas que ustedes ven en su parte superior derecha están haciendo la misma actividad. Una persona está en silla con ruedas, otra no, y están haciendo lo mismo. Entonces, a eso es lo que deberíamos nosotros llegar, a generar unos productos en donde todos deberíamos participar por igual. Siguiente. Piscinas, por ejemplo, que son adaptadas también. Siguiente. Vamos pasando rápido estos para llegar al final. Las franjas podotáctiles, el parqueadero, como les decía, muchos a veces no entienden por qué los parqueaderos que tienen este logo de accesibilidad requieren de más espacio, y es que normalmente, y eso generalmente mejor dicho, las personas con discapacidad ellas mismas arman la silla con ruedas cuando abren la puerta del carro y necesitan de ese espacio, lo necesitan para poder armarlo. Si no tienen ese espacio, no pueden entrar ni salir del carro. Igualmente las personas que llevan a un bebé y que requieren el coche, entonces, o una persona, un adulto mayor que tiene un caminador, pues lo requiere. Entonces, para que sepamos también y tengamos conciencia, si vemos en centros comerciales, si vemos en hoteles, este espacio debe ser para ellos.
¿sí? Porque se necesita, no por exclusión, como antes estaba diciendo, sino porque en realidad se necesita para poder ser autónomo e independiente. Siguiente. Y pues poder contar también con guías de turismo o todas estas personas que nos ayuden, nos apoyen en el servicio de interpretación, de manejo de personas, de los protocolos de servicios que nosotros debemos tener para que las personas todas se sientan satisfechas con el servicio que estamos dando. Siguiente. Esto es clave, entonces señalización y señalética. ¿Cómo debe ser una señalización y señalética? No solamente poner algo como el baño y ya, no. Nosotros debemos tener normalmente algo que nos diga en inglés qué es, en lengua de señas, la seña que nos diga también qué es. ¿Por qué? Porque esto es algo que tengo que decirlo también, tal vez no todos lo sepan, y es que no todas las personas sordas saben leer, sino que saben su lengua de señas. Entonces hay veces que nosotros ponemos el texto, pero pues se nos olvida las señas, entonces ahí no lo van a comprender, no lo van a entender. Está también la señalética en alto relieve, para que la persona ciega lo pueda tocar, y en braille también. No todas las personas ciegas saben braille, pero sí pueden tocar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Siguiente. Hay unos lineamientos de accesibilidad, estos también se los voy a pasar y les voy a presentar unos lineamientos que tienen ya todo supremamente específico. Ustedes me han de estar preguntando ahorita, ok, entonces ¿yo qué hago? ¿Cómo debe ser el ancho de una puerta? ¿Cómo debe ser, por ejemplo, la manija de una puerta también? ¿Cuál debe ser el alto suficiente? O la inclinación o pendiente de una rampa para que efectivamente pueda subir una persona. Pues bueno, eso es totalmente largo, es un estudio, son un manual, unos lineamientos que lo pueden ver. Y se puede consultar cuando uno quiera hacer algún producto, algún servicio, pero la idea de esto es dejarles a ustedes en la conciencia y pues que sepan y que conozcan que todos, absolutamente todos somos diferentes y necesitamos y requerimos de algo específico para poder satisfacernos con los productos y los servicios que nos estén dando. Entonces esos lineamientos ahí los pueden ver normalmente en puertas, en rampas que se generan. Siguiente. Con los de información y comunicación para que los veamos. Y ahí está información y comunicación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Utilizar un lenguaje apropiado, ya se los enseñé. La comunicación debe ser clara, concreta, directa. Utilicemos braille, 3D o alto relieve. Realicemos documentos con una letra clara, que mínimo tenga 12 del tamaño de la letra. Etiquetemos gráficos e imágenes, utilicemos gráficos, por ejemplo, que nos den cuenta de la ilustración de lo que estamos viendo, así se nos hace más fácil entenderlo y comprenderlo. Sí o sí, siempre contemos con intérprete en lengua de señas, con audiodescripción, con la descripción de las imágenes, y hagamos todo en pro de que cada una de las personas esté ahí inmersa. Siguiente. Listo, vamos entonces ya terminando esta cátedra y es, bueno, entonces ahora, ¿cuáles son los beneficios que a mí me deja el turismo accesible? Como ustedes pueden ver, son muchos, en realidad. Los pueden identificar, por ejemplo, que mejora la imagen corporativa o mejora la imagen del destino en el cual nosotros vamos, tiene un impacto social de innovación, económico y genera un posicionamiento también del destino o del establecimiento. Mejora la competitividad y ayuda a la diferenciación. Algo que siempre se ha visto en estudios y está clarísimo es que más personas acompañan en un viaje a un beneficiario del turismo accesible, ya sea un adulto mayor, una persona con discapacidad, entonces se genera un multiplicador para la economía del turismo. Aumento de la cuota de mercado, al que hay más personas viajando, pues aumenta un poco más la cuota de mercado, reduce el fenómeno de estacionalidad, todas estas estaciones de temporada alta, temporada baja, eso lo que hace es que se normalicen estas porque hay personas que tienen su tiempo libre y prefieren viajar en temporada baja, además que les es más barato, entonces hace que estas temporadas no tengan un grado tan diferente, pero sobre todo la que más me gusta a mí es mejora la calidad de experiencia del viaje. O sea, si a nosotros nos dan una calidad de experiencia del viaje, nosotros vamos a replicarlo segurísimamente. Lo replicamos con los amigos, con la familia y vamos a querer volver. Entonces, la calidad está muy ligada a la accesibilidad. ¿Por qué? Porque quien dice que un destino, un servicio, un producto es de calidad es el mismo usuario.
Nunca es la entidad, nunca es el destino ni el mismo hotel, que antes se hacía eso, como cataloga a los hoteles. Y por último, ya vemos la cadena de accesibilidad, que es donde nosotros debemos tener en cuenta en qué fases y estados vamos a tener que hacer la inclusión a todas las personas, desde la planeación, siguiente, por favor, el transporte de salida y llegada, el entorno urbano, el alojamiento, el transporte local, y todo lo que vemos ahí es una cadena que nosotros requerimos sí o sí siempre en el turismo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? La invitación que les dejo es a pensar en cada una de este eslabón de la cadena, cómo hacemos para que todas las personas sean realmente incluidas en el turismo. Siguiente. Listo, entonces este es el material para consulta, tal vez ahora si requieren las diapositivas y demás, pero está el manual de turismo accesible, ahí está todo lo específico que yo les decía con los lineamientos básicos que son los metros, la inclinación, la pendiente, que esto sabe mucho los arquitectos, pero que también nosotros debemos saber para identificarlo, y un manual de la Organización Mundial del Turismo. Entonces, fue supremamente rápida la cátedra, hay muchísimo más seguramente que ampliar, pero la invitación que les dejo es que de verdad hagamos que todos nuestros productos y los servicios sean para todas las personas y que permitamos que las personas estén satisfechas con eso que han adquirido porque en verdad pudieron utilizarlo y porque se sintieron realmente felices. Entonces, mil gracias por escucharme. Bueno, Jimena, llegamos a un momento muy chévere, que es el momento en donde tú respondes esas inquietudes que tienen nuestros estudiantes y nuestros docentes. Realmente fue una temática muy bien recibida y que generó muchísimas preguntas. Entonces vamos a responderle a Jonathan López. Jonathan pregunta si quien no cumpla la regulación pudiera ser sujeto de alguna demanda o de alguna sanción. Sí, nosotros en Colombia tenemos aproximadamente 10 normas técnicas de accesibilidad. Sin embargo, no son obligatorias, es decir, que no todo el mundo puede llegar y poner alguna sanción. Lo que sí se puede hacer es poner a esa misma entidad o a donde se está dirigiendo un derecho de petición, de queja o reclamo. Y es ahí donde entonces empiezan a ver y dicen, es verdad, nosotros necesitamos cumplir con las normas técnicas, necesitamos además cumplir con una política de turismo social. Además de eso, el distrito por decreto también necesita adaptar tanto su información como el acceso a la infraestructura. Entonces, lo que se sugiere, porque no se puede poner una sanción, eso no ha pasado, ni todavía pasará hasta que no sea tal vez una ley de accesibilidad. Lo que sí se puede hacer y se sugiere es hacer un derecho de petición o una consulta de quejas y reclamos, como usted me está negando el derecho a ingresar o a la comunicación, ¿por qué? O de una respuesta y ellos tienen que solucionar. Bueno, Jimena, también hay una pregunta de Richard Castañeda. Él nos dice que si tú conoces algún ejemplo de algún diseño accesible para el turismo rural. No lo conozco, no lo tengo presente en realidad. Nosotros, para también cómo socializar esto, el tema de turismo accesible en Colombia está muy reciente, está muy nuevo. Entonces, sí se han acercado varias personas, sobre todo en lo natural, más que en lo rural, para ver cómo lo pueden adecuar. Y lo que nosotros estamos haciendo precisamente es convencer y mostrarle a todos los prestadores de servicios, a los operadores, de por qué deberían ser incluyentes y accesibles. Últimamente sí se me han acercado personas que tienen productos de naturaleza y comunitario y que dicen, listo, ¿cómo empiezo a hacer esa adecuación y esa adaptación? Pero no hay uno que todavía yo diga, o en un espacio rural, que yo diga, sí, es totalmente accesible, porque además, también les digo, en Colombia no hay ni un establecimiento que sea totalmente accesible, ni un producto que sea, y por eso es que estamos trabajando cada día para que nos ayudemos y empezamos a formarlos y a forjarlos. Bueno, Jimé, nosotros hablábamos o hablamos siempre que mostramos a Bogotá como destino
turístico, hablamos del humedal Santa María del Lago, que tiene como ya algunos ajustes y Unos habilidad. ajustes. Entonces, ¿tú recomendarías este atractivo como un atractivo accesible? No 100%. Es decir, es un atractivo que sí es accesible y es accesible para personas usuarias de sillas con ruedas. Pero hay que ver entonces si hay, por ejemplo, la señalización en lengua de señas o tiene braille o tiene 3D para que se pueda interpretar lo que tienen enfrente. Entonces, sí, claro, es accesible para personas en silla con ruedas o en coches o que lleven bebés en coches, pero eso no quiere decir que sea accesible. Ya la accesibilidad es cuando se contempla todas las personas. Entonces, para definir y concluir, es accesible para los usuarios de silla con ruedas, ¿sí? Pero vamos a ver si más allá de eso puede una persona, por ejemplo, sorda, ir e identificar todo lo que está viendo, o una persona ciega ir y que se le cuente a él qué es lo que hay enfrente. Si a su derecha, qué tiene, enfrente, qué hay. Es todo eso lo que compone la accesibilidad. Vale, bueno, vamos con otra pregunta. Hoy conocimos algunas personas o algunos estudiantes conceptos muy interesantes como diseño universal, como ajustes razonables. Alguno de los asistentes está pidiendo que por favor le puedas explicar un poquito más qué son los ajustes razonables. Bueno, entonces, los ajustes razonables son los cambios que nosotros hacemos a un establecimiento o a nuestra actitud misma para que las personas puedan satisfacer sus necesidades. Es decir, que si por ejemplo yo tengo un hotel que solamente tiene escaleras para poder acceder a él, el ajuste razonable que yo voy a hacer es poner una rampa para que la persona usuaria de silla con ruedas ya pueda acceder y no se quede por fuera. Por ejemplo, lo que hacemos aquí y lo que se hace en Cátedra de Turismo es un ajuste razonable. Si bien entonces hay personas sordas, si nosotros no tuviéramos un intérprete en lengua de señas, pues ellas no podrían entender lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, un ajuste razonable es contar con el servicio de un intérprete en lengua de señas. Y es hacer que todo lo que ahorita es imposible, tal vez para una persona poder entender o ingresar, hacer esos ajustes o esos cambios para que ya esa persona pueda ingresar y pueda estar al nivel que todas las demás personas están. Los ajustes razonables son cambios que nosotros hacemos en la infraestructura o en nuestra actitud. ¿Por qué nuestra actitud? Porque hay veces que nosotros tendemos a pensar que las personas con discapacidad nos pueden enfermar. Esos son conceptos que se habían visto ya desde antes en estudios. Entonces, la actitud que nosotros debemos tener, el ajuste que se debe hacer es cambiar mi actitud para yo dar la bienvenida a esa persona de manera cordial, aceptar que absolutamente todos somos iguales y tenemos el derecho, como todos, a viajar y a disfrutar. Bueno, Jimena, nos quedan 2 minuticos. Vamos a aprovechar a la última pregunta y es, ¿cuál es la entidad encargada de regular y vigilar el tema de la discapacidad y accesibilidad en el país? Bueno, no es tanto como de regularla y de sancionar, por así decirlo, pero sí en presidencia está el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad y después este se despliega con el sistema de discapacidad para personas con discapacidad. Entonces, lo que se hace es recoger todo lo que necesitan las personas con discapacidad y llevárselas a Presidencia de la República, que es donde está normalmente este consejo. Bueno, ustedes, entonces, no sé si conocen, voy a nombrar, es el consejero para la participación de personas con discapacidad, Jairo Klopatowski. Él es el que desde Presidencia se encarga a dar todas estas ayudas y hacer que los derechos de las personas con discapacidad se cumplan en el país. Jimena, hoy realmente nos dejas muchas reflexiones. El chat se movió todo el tiempo, fue una temática que generó mucho interés en los asistentes. Creo que la principal reflexión que nos dejas es que tenemos que hacer ajustes razonables desde nuestro lenguaje, desde nuestras expresiones dignas, empezar a incluir expresiones dignas cuando nos acerquemos y conversemos con cualquier tipo de personas. Creo que
este turismo, el turismo amerita poderlo hacer accesible para cualquier tipo de personas, como tú, personas con discapacidades, personas, bueno, todo tipo de personas. Creo que también tenemos que propender como estudiantes y como interesados en el tema de turismo por derribar todas las barreras, como nos explicabas, porque eso sí, esa condición más barreras es lo que genera la discapacidad. Jimena, muchísimas gracias por hacer parte de este equipo de conferencistas. Gracias porque realmente tú estás aportando a derribar una barrera muy importante en estos chicos y es el acceso a la información. Este espacio es un espacio que funda contenidos turísticos a niños, niñas, adolescentes y docentes e interesados en el sector del turismo. No queda sino darte las gracias a ti, a todo el equipo técnico, a nuestras dos intérpretes de lengua de señas colombianas que hacen posible que este espacio sea accesible para la población sorda. Gracias a nuestro equipo de comunicaciones que están detrás de cámaras haciendo posible esta transmisión. Los vamos a dejar con un video muy lindo que nos dio el Museo Arqueológico sobre cultura muisca, para también hacer accesible a todas las poblaciones y entender que nosotros como colombianos venimos de la cultura muisca. Entonces, feliz noche para todos, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde por este mismo canal. Un abrazo para todos. Muchas gracias a todos. En los relatos de los cronistas, entre los departamentos de Cundinamarca, en los relatos de los cronistas, entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, parte de Santander y al parecer parte del piedemonte del departamento de Casanare, habitaron durante largo tiempo poblaciones que hoy en día se conocen como muiscas. Muisca temprano, desde el 800 después de Cristo hasta el 1300, y muisca tardío, entre 1300 y 1600 después de Cristo, son los dos momentos de ocupación en el territorio. En este tiempo, las poblaciones se caracterizaron por ser hábiles tejedores, orfebres y alfareros. Cuando los españoles llegaron a estas tierras, encontraron un territorio en el cual las poblaciones que lo habitaban practicaban la agricultura, elaboraban cerámica, usaban textiles de algodón y pintados. Además, por la creencia sobre la posesión de cantidades exorbitantes de oro, emprendieron la búsqueda por el dorado, la cual continuó por décadas. Entre los caciques más conocidos se encuentran el Zipa en la sabana de Bogotá y el Saque en Tunja. La cerámica del área muisca se caracteriza, entre otras cosas, por las representaciones antropomorfas y zoomorfas, es decir, de humanos y de animales, asociadas a importantes ceremonias rituales en su cosmología. Entre la gran variedad de piezas cerámicas, cuencos, copas, ollas, cántaros, múcuras, ofrendatarios y poporos, sobresalen las copas sonajero, procedentes principalmente del Valle de Tenza, y también los ofrendatarios utilizados para contener elementos votivos como tunjos de oro. Asimismo, en la elaboración de piezas cerámicas se acudía a técnicas como la incisión, impresión, aplicado y modelado, a partir de las cuales se plasmaban elementos geométricos, personajes importantes y animales, especialmente serpientes, felinos, batracios, lagartijas y aves. La múcura, recipiente globular de cuello estrecho y largo con un asa vertical, es una de las piezas cerámicas más representativas de los muiscas. Esta se encuentra decorada con motivos antropomorfos y zoomorfos, mediante pintura aplicada en el hombro, cuello y asa del recipiente. Durante el periodo prehispánico, se cree que las múcuras eran utilizadas para contener bebidas, entre ellas la chicha. Las referencias también indican un uso asociado a contener trementina obtenida de frailejón y miel, procedente de los llanos de Casanare y Arauca en la segunda mitad del siglo XVI después de Cristo.